Buenos días, hermanos y hermanas. Me llamo Gabriel Santos. Soy un evangelista y maestro en la iglesia en Boston, región español. Y hoy tengo un gran placer porque te voy a compartir una clase acerca de la oración y meditación. Y de verdad, es un gran honor tener esta oportunidad y me gustaría a compartir unas palabras aquí que espero que te anime en tu vida y en tu caminata con Dios. Vamos a empezar. Yo tengo con unas escrituras, pero también quiero poder presentarte con una frase que yo creo que capta vamos a decir, las mejores partes de la oración en una frase simple. Um, y las frases, todo el día, toda mi vida con Dios. Todo el día, toda mi vida con Dios. Si podemos, si podemos responder a la pregunta, para qué es la oración? Es para que esté todo el día, toda mi vida con Dios. Entonces, quiero compartir unas diapositivas que tengo aquí preparado, que todo empieza con escuchar la voz de Dios. Nuestra vida y nuestras oraciones, todas son una respuesta la, la voz de Dios. Entonces, ese aquí como yo lo presento, se lo presento a ustedes, escucha su voz en oración. Todo empieza con eso. Am, Vamos a escuchar, ¿ok? Empezamos con Isaías 50, versículo 4 a 7. Y esta escritura dice, todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Toma un momento para considerar esta pregunta. En el momento que oíste que vamos a tener una sesión acerca de oración, ¿cómo pensaste? ¿Qué pensaste o cómo te sentiste? Porque a veces tenemos tenemos unas reacciones o respuestas ¿sabes? Bien profundas cuando pensamos de la oración. Tal vez, como yo, en muchas ocasiones, cuando yo he pensado de la oración, pienso más que todo de escasez. Nunca es suficiente o necesito más tiempo o me gustaría hacerlo más, algo así. Am, Algo ¿sabe? Algo que tiene que ver con esa escasez, con esa que no alcanzo. Pero cuando preguntamos, tal vez cambiamos nuestro punto de vista y preguntamos, ¿para qué es la oración? Y ya sabemos que sí, hay muchas opciones. Eso se puede responder por ejemplo, hablando a Dios para una duración específica, tal minutos o horas. A veces lo respondemos, oración para mí es cuando yo puedo orar por 30 minutos, por ejemplo, o le puedo hablar con Dios por 30 minutos, o por tal, o sea, duración. O quizás sentimos vergüenza porque no oramos suficientemente y ya, y se queda con esa actitud y en ese estado. O lo consideramos como un tiempo para meditar sobre mis ansiedades, preocupaciones o problemas. Si entramos a ocasiones de oración preocupados y salimos aún más preocupados, eso significa que algo ocurrió que tal vez no es oración. Am, a veces podemos decir, aquí, cuando yo oro, yo le puedo decir lo que se debe decir a Dios, lo que Dios merece. Eso también tiene sentido, ¿no? Am, o a veces pensamos que es un tiempo concentrado en que hablo a Dios al fin de recibir lo que más deseo. O sea, todas esas opciones que yo he mencionado, todos tienen, ¿sabes? Todos tienen su verdad, ¿no? Son válidos en una manera u otra, pero si eso es la única cosa, esos son los rasgos, o sea, más que todos primarios de nuestras oraciones, eso sí le falta algo. Oración es como, es la vida, es como respirar.
y que vamos a hablar de eso un poco más después, la oración no es una disciplina entre otras, es vida. Usualmente consideramos a las disciplinas espirituales que sirven, o sea, que sirven diferentes propósitos o funciones y oraciones unos de esos varios. Pero lo que yo estoy diciendo es que todas las disciplinas espirituales sirven a la oración. La oración es como la reina de, vamos a decir, de las disciplinas espirituales. La oración, como afirmó el autor americano Robert Foster, es el verdadero hogar del corazón. Te sientes más en casa cuando oras. La oración es como dije, respirar, es vida. No es una categoría de actividad junto con otras actividades importantes, ya sean sagradas o seculares. Si es tu hogar, es el lugar en que puedes ser tú mismo, tú en tu forma más cómoda y abierta. Pero para muchos no es así, porque muchas veces sentimos la necesidad de orar como pensamos que debemos orar. Pensamos, ahora voy a orar. Entonces debo decir A, B, C, D y terminar con un amén. Pensamos de ahora voy a decir las cosas que supone que la gente que en oración deben decir. Dios preferiría, yo creo que en general, Dios prefiere escuchar dos frases de un corazón que verdaderamente lo expresa y lo busca, que 20 frases que solo suenan genuina, genuinas a Dios. Entonces, vamos a más que todo enfocarnos en dos respuestas a esa pregunta. ¿Para qué es la oración? Para vivir en gratitud y vivir con corazón despierto. Se puede decir mucho acerca de la oración, pero quiero más que todo, concentrarme en esos dos temas, vivir en gratitud y vivir con corazón despierto. Y cuando hablo de un corazón despierto, hablo de un corazón paciente y dispuesto a responder a Dios en todas circunstancias. O sea, vamos a empezar voy a alinear eso con la idea de todo el día. O si oración es todo el día, toda mi vida con Dios, vamos a empezar con 1 Tesalonicenses 5, 15 a 18. Ahí dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, perdón, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En particular, versículo 17 dice, oren sin cesar. ¿Qué significa eso? O mejor, es posible orar sin cesar. Cualquier cosa debe incorporar, me imagino, escuchando, no solo hablando. Porque hablar a Dios todo el día sin cesar, no me imagino que es posible. Y si es posible, que tal vez no sé si es algo que Dios quiere, que cómo vas a poder hacer las otras cosas. Me imagino que la oración en este sentido no solo, ¿sabe? Involucra la comunicación, pero también la recepción, ¿no? A poder recibir, a escuchar a Dios. En ese sentido, sí se puede. Ser atento y sensible a Dios todo el día. Eso sí se puede hacer. Y eso sí es una gran bendición. Eso sí es la vida. Orando como respirando, lo que haces todo el día. Es posible adoptar un enfoque contrario al habitual. En lugar de ver la oración como algo que yo hago entre el trabajo, las actividades y otras demandas del día, algo que yo hago al principio del día, después tengo un montón de otras responsabilidades a cumplir y después tal vez lo hago en diferentes eventos o con diferentes hermanos y hermanas. Vamos a pensar más que todo, tal vez, ¿qué pasaría, perdón, si viera mi trabajo y mis actividades como lo que hago entre mis oraciones? Mis oraciones son lo que dominan a mi vida. O sea, son lo que gobierna mis decisiones y mis movimientos. A pensar de eso como la meta, eso sí eso es lindo, ¿no? A pensar que sí, todo el día yo estoy escuchando o hablando con Dios.
Soy sensible a su presencia, atento. Y es algo que de verdad me está moviendo, gobernando en todo lo que hago. Vamos a pensar de eso. Todo el día puedo estar con Dios porque todo el día puedo escuchar y hablar y estar en su presencia. A la próxima, toda mi vida. Entonces, no simplemente todo el día, pero ahora también podemos hablar de toda mi vida. La magnitud de esa oración no simplemente, ¿sabes? Se trata de 20%, 50%, 70%, 80% de mi vida. Es toda mi vida. Mira lo que dice Pablo a los Filipenses en capítulo 4, versículos 4 a 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice, la paz que sobrepasa al entendimiento. Es una paz que no depende del entendimiento del ser humano o del razonamiento del ser humano. Es posible conseguir esta paz. De que habla Pablo? Aparentemente sí, es posible. Es posible conseguir una paz que es tan profunda que un ser humano con sus propias habilidades no lo puede lograr. Piensa de nuevo de la oración. Vamos a decir, qué es el rol de oración en esta situación, en este tipo de situación o esta posibilidad? Ahí dice, alégrense siempre, siempre hay, ¿sabes? Una razón de alegrarse en la presencia de Dios. Que ahí dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Piensa de toda mi vida, todas las cosas que yo a veces quiero esconder de Dios, todas las emociones o sentimientos que yo supongo, uso a veces, indica que yo no estoy cerca de Dios. O si estoy lleno de ira, estoy bien enojado, estoy lleno de pensamientos así, en que quiero que algo, tal vez, algo malo le ocurra a alguien, o estoy, o no estoy, o no estoy, me falta la paciencia y quiero gritar. En esas situaciones pensamos a veces, aquí, esto es una situación en que Dios está bien lejos. Yo me he alejado de Dios y Dios se ha quedado lejos. Pero no, si vemos a los salmos, esta es la cosa que es más animante. Cuando vemos los salmos, vemos que cualquier emoción es algo que se puede presentar a Dios y es algo en que Dios se puede acercar a nosotros. Cuando pensamos de la historia, por ejemplo, de Caín y Abel, Caín mató a su hermano y ahí enseguida Dios lo está buscando. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué tienes el rostro ahí caído? ¿Qué está pasando? Mira, tienes que responder y Dios está ahí. Si queremos responderle a Dios, Él está ahí. Toda nuestra vida se puede entregar o someter a Dios. Él se va a acercar y tenemos una oportunidad en cada situación de nuestra vida a responder, rostro a rostro. Ahí Él está. Él no se va a alejar. Si no respondemos, sí, Él se va a sentir bien lejos. Se va a sentir como está escondido o ausente. Pero Dios no, Él se quiere acercar, en particular cuando estamos llenos de emociones que a veces nos vergüenza o estamos llenos de que pensamos que esta es una situación en que Dios de verdad no se quiere acercar, no quiere estar conmigo. Toda nuestra vida se puede ofrecer a Dios. Y ese es el último elemento, con Dios. Todo el día, toda mi vida, con Dios. Estamos allí caminando con Dios. Si podemos estar atentos a Dios y estar dispuestos a entregar todo lo que nos pesa o deshace nuestra paz a Dios, entonces, ¿cuál es el propósito final? De tener esa unión, de vivir en unión. No simplemente una visita de vez en cuando, ¿verdad? Que estamos cerca y después no, más poquito a poquito, más y más, estar
unidos. Por ejemplo, como Jesús se alinea con la voluntad de Dios en Mateo 26, como un ser humano, sí, luchó, tuvo una batalla, ¿no? De poder aceptar la voluntad de Dios y estar alineado al corazón, de corazón con Dios. En el jardín de Getsemaní, él ora 3 veces para que Dios, yo quiero aceptar tu voluntad, que sea la tuya, no la mía. ¿Por qué? Y también en Juan 14, 11 a 14, ahí habla de la importancia de en el nombre de Jesús le pedimos a Dios. ¿Qué pides en mi nombre? Lo recibirás, dice en Juan 14, 11 a 14. Ahora ahí pensamos, oye, eso es increíble. Lo que pido en su nombre lo recibo, así. Pero tenemos que considerar el contexto. Toma en cuenta el contexto, como dice, yo te lo voy a leer. Juan 14, 11 a 14. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es el contexto de esta frase acerca de la oración o de esta aseguración con respecto a la oración? Unión. La unión que Jesús busca es que nosotros podemos estar unidos con Él como el Hijo está unido con el Padre. Nosotros podemos participar en esa unión divina del Padre y del Hijo. Y cuando estamos así, completamente alineados, la voluntad de Dios es la voluntad nuestra y la voluntad nuestra es la voluntad de Dios. Entonces allí lo que le pedimos a Dios, sí, es necesariamente algo que ya estamos conectados, que es algo que es divino, que es algo aprobado por Dios. No es simplemente, lo que le pido en el nombre de Jesús, ok, por favor, 2 casas, 2 carros nuevos y un trabajo nuevo. No, es lo que Dios quiere. Yo veo estas situaciones, yo veo a esta persona, a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mis amigos, a esta situación en el trabajo. Yo lo veo por medio de los ojos de Dios. Y Él sí quiere que esta persona sea animada o sea ayudada o que se puede decir algo que es verdad y que puede cambiar una situación, ¿verdad? Voltearlo para que sea más que todo responsivo o receptivo a Dios. Algo que puede verdaderamente enseñarle a alguien el amor de Dios, que puede ser transformativo. Nosotros podemos ver las situaciones así y pedirle a Dios, haz esto, úsame, usa a nosotros, porque podamos ser tu instrumento o tu vehículo de gracia y de bendición. Vamos a querer lo que Dios quiere. Vamos a desear o anhelar lo que Dios quiere lograr en una situación y nosotros vamos a estar completamente dispuesto a servirle a Dios. Estamos con Dios, como dice aquí. Y eso sí es, ¿para qué es la oración? Es para hacer todo con Dios, para estar con Dios, para disfrutar, a gozar de estar con Dios como hijo y padre. Todos los hijos y hijas junto con el Padre. Eso es el propósito de la oración. Entonces, vamos a reconocer que Dios está activo en el momento, todo el momento. En particular en la oración es nuestra oportunidad de poder, vamos a decir, acercarnos aún más, ¿no? La oración en realidad me está acercando al corazón, a los deseos y las intenciones de Dios para que yo y nosotros podamos ser transformados. Entonces vamos a hablar aquí finalmente de la meditación. Si oración habla de ese intercambio, de ese diálogo, de esa, vamos a decir, ¿sabes? De ese movimiento a unión y de cercanía a Dios, meditación es, vamos a decir, es la profundación, ¿verdad? El intento y el movimiento a profundizarnos en esa relación. Para poder hacer eso, la imaginación es clave.
No, mi tendencia es cuando yo estoy orando o estoy leyendo un salmo, es simplemente estoy pensando como con una parte de mi cerebro, ¿no? Creo que aquí la izquierda, que es pensamos de las palabras, las verdades, el mensaje, ¿verdad? Y que esto es algo que sí, debo aferrarme así a esas verdades y sentir esa seguridad, ¿no? Pero hay otra parte de nuestro cerebro que también quiere estar involucrado en esa oración, que es nuestra imaginación, que pensamos relacionalmente, ¿sabes? Pensamos de no simplemente las palabras en la página o las palabras que estamos pensando que debemos decirle a Dios, también estamos imaginando nosotros con Dios o nosotros con la gente de que estamos hablando, de que estamos orando o haciendo peticiones, lo que sea. Y eso requiere imaginación. ¿Verdad? Eso nos da así también una intencionalidad en nuestra oración que es necesario. Podemos orar sin siquiera pensar a veces. ¿Qué? Pero ¿qué verdaderamente quiero decir? Déjame incluir a mi imaginación. Comenzamos nuestras oraciones a veces con exactamente las mismas palabras. Tal vez podemos intentar imaginarnos con Dios abrazando a Dios o acercándonos a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Y también eso también depende de la postura de nuestro cuerpo, pero es posible orar y imaginar de que estamos orando y entrar más profundamente, ¿ves? En esa conexión con Dios. Déjame leerte unos versículos de diferentes salmos y un versículo del libro de Job. Y no simplemente escuchen las palabras, pero piensa o imagina cómo es vamos a decir, a traer a realidad, como encarnizar esas palabras, a darle así como imaginar que yo estoy en una situación en que puedo sentir o escuchar o tal vez ver con mis ojos, ¿no? Y tocar estas cosas. Salmo 91:4. Salmo 91, versículo 4. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Diferentes, ¿verdad? Diferentes imágenes y objetos que se puede imaginar ahí. Salmo 33:27. El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Job 34:21. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Un poco diferente, pero imagínalo, no simplemente piénsalo. De las palabras, Efesios 3:14, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Interesante esa mena, me arrodillo delante del Padre. No simplemente delante del cielo, pero delante de mi Padre. Cada uno de estos versículos, ¿verdad? Algunos tal vez son un poco más fáciles a imaginarse, pero otros, en todos, podemos profundizar nuestra conexión con Dios, sí podemos activar no simplemente nuestra razón o nuestra mente, pero en nuestro cerebro en completo usando nuestra imaginación. Otro, ¿verdad? La imaginación es importante y ¿por qué? Como dije, es para poder grabar esas palabras de Dios, como lo dice en Deuteronomio 6:4, el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Esa imagen de grabarse las palabras de Dios es un hecho de profundizar, ¿no? De profundizar eso. Salmo 1:1-3. El libro de Salmo empieza con estas palabras. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas, perdón, jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera.
Esas son las consecuencias de ese tipo de meditación, de meditar sobre las palabras de Dios, o como dice aquí, la ley del Señor, el Torah del Señor. Y cuando meditamos, estamos más que todo dejando que esas palabras se puedan inscribir en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Y cuando eso ocurre, es como estamos recibiendo todo el alimento necesario de un día al otro, como un árbol que está plantado ahí al lado, inmediatamente ahí al lado. Sus raíces crecen, o sea, siguen a través de la tierra, siguen por la tierra y salen en el agua, en el río. Siempre se están alimentando, siempre están recibiendo lo que necesitan. No se secan, pero ahí, recibiendo los alimentos. Y la oración con meditación es así. Podemos permanecer con Dios y recibir lo que necesitamos. Esa meditación, cuando podemos meditar sobre las palabras de Dios, es fructífero. Lucas 8:15, al fin de la parábola del sembrador, Jesús dice esto cuando está explicando lo que significa las diferentes semillas y las respuestas a la palabra. Y aquí dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Ves? La palabra que se le recibe un corazón noble y bueno y la retiene. Entonces, la meditación es una forma en que puedo no simplemente leer unas palabras, pero permanecer en las palabras, masticar, como es como una de las palabras en hebreo, ¿no? Que describe la meditación. Puedo masticar sobre estas palabras. ¿Qué significa eso? Dios, y entrar en un diálogo, ¿no? Es como meditación, es como oración que se enfoca en unos temas, en unas palabras, en algo bello, en algo importante con respecto a Dios. Entonces pensamos, Dios, ¿qué me dices con estas palabras? ¿Qué me enseñas de tú mismo? ¿Qué me enseñas de mí? ¿Qué me enseñas de nosotros? ¿O de nuestra misión en este mundo, nuestro propósito? ¿O qué es? ¿De qué me quieres hablar? Y eso sigue con paciencia y tiempo. Entonces, dos ejercicios y prácticas para concluir aquí. Uno es la oración de aliento. La oración de aliento, esto yo creo que es relevante a lo que yo mencioné al principio de esta clase. Dios ha hecho en nuestros cuerpos de maneras asombrosas. Todos sabemos que la respiración es vital para la vida, pero sabían también que cuando respiramos, activamos parte de nuestro cerebro que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad y nos abren a más alegría y más paz. Eso es la vida que llena, que está lleno del compromiso a Jesús. El nombre de Dios mismo es como aliento, no el nombre hebreo, que simplemente es de dos partes. A veces lo llamamos Jehová, son las cuatro letras, ¿verdad? En el hebreo original, que es como Yahvé, pero se puede inhalar la primera mitad del nombre y exhalar la segunda mitad del nombre. El nombre de Dios en hebreo suena el sonido de respiración, ¿no? Pero digo eso más que todo, es que podemos orar en tal manera que estamos conectados al propio Espíritu de Dios que nos da vida. Cuando inhalamos, respiramos la verdad de quién es Dios. Vamos a decir, inhalamos por 5 segundos, expandiendo a la barriga, no al pecho, ¿verdad? Es como respiran los bebés. Cuando tú ves a los bebés acostados, durmiéndose, se les sube y se le baja la barriga, no necesariamente el pecho. Eso es como queremos respirar en esta manera. Y cuando exhalamos en estas oraciones, lo podemos hacer 10 veces. Y cuando exhalamos todas nuestras necesidades. Se lo entregamos a Dios o exhalamos algo que no queremos, que no queremos aceptar o que de verdad no lo está haciendo bien, ¿verdad? Que no contribuye o está aumentando a nuestro bienestar en la presencia de Dios. Tal vez un pecado o una actitud, lo que sea, lo podemos soltar. Esa oración de aliento, de inhalar
la verdad y el amor de Dios y exhalar, cuando eso se hace continuamente o constantemente, de una semana a la otra, sí nos ayuda, no simplemente a estar más en paz y estar con una mente un poco más claro y abierto, pero también podemos verdaderamente aprender cómo inscribir unas verdades en nuestros corazones, que a veces se puede perder la oportunidad porque estamos un poco muy apurados. Número dos, escribiendo salmos. Tal vez ya conocemos este ejercicio. No es simplemente el hecho de escribir un salmo, que eso sí nos ayuda a recordar las palabras de un salmo. Leer un salmo y repetir las palabras es beneficioso, pero es para leer un salmo y escribirlo, eso, ese hecho nos conecta el cerebro con la mano, con el cuerpo. Eso sí nos ayuda a recordar el salmo y las palabras del salmo, el vocabulario, las imágenes se inscriben. Jesús, cuando estuvo en la cruz, se está muriendo, ¿sabe? Eso es horrible. Lo están torturando. ¿Y él qué? Menciona los versículos de un salmo, Salmo 22. Los salmos estuvieron tan, no sé, tan profundamente, ¿sabes? Así alineado con su corazón, inscribido, ¿sabes? Ahí permanece en su conciencia, y su corazón y su mente, que él lo menciona así, naturalmente, como una forma de expresión cuando está sufriendo en la cruz. Pero escribiendo los salmos, otra idea que yo tengo en que nos puede profundizar como una forma de meditación es escribir, por ejemplo, Salmo 1, el que yo mencioné aquí, 3 versículos. Escribe el primer versículo, deja 3 líneas de espacio, si estás usando un papel con líneas. 3 líneas de espacio. Escribe sí, el segundo versículo, deja 3 líneas más de espacio abierto. Escribe el tercer versículo, deja aún más espacio. Y después que escribes, vamos a decir, 4 o 5 versículos o el salmo entero, tú puedes volver y responder a esos versículos uno por uno, tal vez aplicando a las palabras de ese versículo a una situación concreta en nuestra vida. Eso yo lo he hecho y me ha ayudado no simplemente a recordarle las palabras del salmo, pero verdaderamente ver, después salir de ese tipo de oración y las palabras de la oración ya me han como convertido, ¿verdad? Mi percepción. Ahora yo puedo percibir a Dios actuando aquí entre nosotros, las situaciones en que yo me encuentro, así con una realidad que aparte de ese ejercicio, no lo veo. Es como caminar con un ojo cerrado, ¿no? Aquí se puede ver con 2 ojos abiertos, espirituales abiertos. Cuando podemos responder a los salmos, eso se empiezan a hacer, yo creo, como una parte natural, ¿no? Se normalizan en nuestro campo de percepción. Podemos ver al mundo y la gente con ojos que están informados por las palabras de los salmos y ese tipo de entrego y confianza en Dios. Entonces, en esas situaciones vemos a Dios actuar y también estamos dispuestos, como dije al principio, de darle toda, ¿verdad? Toda nuestra vida, todo el día a Dios. Hermanos y hermanas, espero que esto te haya ayudado. Y por favor, prueben estas prácticas o otras que ya han aprendido y hacerlo constantemente, porque con la oración podemos estar todo el día, toda mi vida con Dios. Y todo empieza con tener los oídos del corazón abiertos a escuchar. Dios nos está buscando todo el tiempo. Se quiere acercar, vamos a acercarnos a Él y ser la gente de Dios, luz en el mundo, trayendo un mensaje de esperanza y salvación. Te quiero mucho, hermanos y hermanas. Con Dios, vayan a todas tus ciudades y que sean gente de oración y de esperanza. Amén. Muchas gracias.